Diapositiva, los ojos, acompañar el interés del auditorio. Como ya mencioné hace un momento, no mirar a una sola persona, no hablar con los ojos cerrados, no estar así hablando y sí, les cuento, no es lo correcto. Mirar el vacío, quedarse en un punto fijo en el fondo y quedarse ahí centrado mientras todo el mundo te ve, no es lo correcto. No mirar el suelo, no estar exponiendo y mirar así, estar así, bueno, sí, les tengo que contar que hay esto, y obviamente no. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Manos. Cuidar las manos al comenzar. Nos dicen, ¿no? Evitar colocarlas en los bolsillos. Bueno, puede ser una mala práctica tener las manos siempre en los bolsillos o constantemente en los bolsillos cuando vas a exponer. No es adecuado. ¿Qué más? No colocar las manos detrás del cuerpo, ¿no? Como si uno estuviera en la posición de descanso, ¿no? O como si fuera de militar. No. No cruzar los brazos, exponer así. O mantener mucho tiempo en la exposición así, en la oratoria así. No es correcto. Puede uno expresar en algún momento estar cruzado de brazos, de repente, pero no mucho tiempo. No refregar las manos, porque nos da a pensar que una persona está planeando algo o está, no sé, maquinando algo, ¿no? O que está muy nerviosa. Evitar la gesticulación excesiva con los dedos, ¿no? Esto, ¿sí? Hacer esto no... Estás hablando y estás exponiendo y estar en ese plan también denota nerviosismo. Y si una persona está muy nerviosa cuando está exponiendo, uno sospecha, ¿no? ¿Está diciendo la verdad? ¿Está contándome algo verdadero, algo verídico, algo cierto? O de repente no, y por eso está nervioso. Siguiente diapositiva. Cuidar las manos, ¿no? No apuntar con los dedos a nadie. Tú. No es correcto. Liberar las manos de objetos innecesarios, ¿no? Si estás cargando, pues repito, mencioné hace un momento, ¿no? El celular, ¿sí? No es correcto, entonces libératelo. Hacer gestos proporcionales al tamaño del auditorio, ¿no? ¿Esto? ¿Sí? ¿No? Ustedes, el auditorio de repente son pocas personas y decir, no, bueno, yo estoy acostumbrado a exponer a auditorios más grandes. No es bueno, ¿no? Comparar el auditorio o utilizar, ustedes que son, ¿me entienden? ¿Me captan? Solamente me están viendo, bueno, estamos hablando con ustedes, ¿no? Y estás diciendo que son poquitos, son pequeños, no es algo agradable. ¿Sí? Hacer gestos debajo de la línea de la cabeza, ¿no? Gestos debajo de la línea de la cabeza, ¿sí? Gestos debajo de la línea de la cabeza. No sé si me captan, ¿ok? Vestuario. Cuidar el vestuario. Usar ropas discretas, no muy llamativas, no muy... bueno, también depende de la oratoria, depende del público, pero sí lo recomendable es lo más sobrio posible, ¿sí? No es muy agradable una disertación, una exposición con colores que sean demasiado chillones, ¿no? ¿Por qué? Porque cansan la vista. Si el auditorio te ve y estás con un color demasiado prendido o algo así, cansa la vista del auditorio, y si el auditorio se cansa, va a perder la atención. Entonces, usar ropas discretas, ¿no? Evitar ropas que exijan constantemente manutención o estar cuidando, ¿no? No sé si han visto, le suele pasar de repente a las damas a veces, ¿no? Que exponen con vestidos y que se tienen que estar cuidando a cada rato de que se mueva algo, ¿no? De su lugar. Entonces esto, que tengan que tener mucho cuidado, ropas que tengan que tener cuidado excesivo, faldas que de repente sean muy cortas o trajes o polos que de repente se estén abriendo a cada rato el botón, que tengan que tener mucho cuidado, no es muy adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve un distractor. Pierde la gente interés en lo que estás diciendo y más le toma atención a lo que estás haciendo, ¿no? Que estás a cada rato vistiéndote o a cada rato acomodando. ¿Ok? Otra, usar ropas compatibles con el ambiente. Es bueno, es adecuado, es necesario. ¿Cómo vencer el miedo? Siguiente diapositiva. ¿Cómo vencer el miedo a hablar en público? Entonces, se podría decir que todos como seres humanos, o al menos la mayoría, en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el miedo a hablar en público. El origen de esto pudiera ser
¿no? El temor a quedar en ridículo frente a las personas. Cuestión que es totalmente entendible. De hecho, entre un 20 y 85% se sitúa la cifra de habitantes del mundo que experimentan la ansiedad de hablar en público. Es una cifra bastante alta. Los síntomas más comunes, la siguiente diapositiva, los síntomas más comunes que se experimentan al estar frente a un número no determinado de personas van desde la sudoración en las manos, temblores en el cuerpo, agitación cardíaca, músculos tensos, ruboración en el rostro, hasta vértigos y molestias gastrointestinales. Todo esto producido quizás por el hecho de ser la primera vez que se viva una experiencia de este tipo. Siguiente diapositiva. En algunos casos, una vez superado dicho reto, la ansiedad y el miedo al hablar en público desaparecen gracias a la práctica continua, pero en otros casos es difícil superar esa primera vez, dificultando de esta manera futuros compromisos frente a una audiencia. Siguiente diapositiva. El miedo a hablar en público puede incluso afectar otros aspectos de la vida cotidiana. Puede llegar a bloquear la capacidad de actuación frente a cualquier situación y se termine adoptando pautas de conducta en el entorno que impliquen evitar el resto de las personas o que es lo mismo el aislamiento. ¿Sí? Normalmente este miedo se puede trasladar incluso, o este miedo a hablar en público se puede trasladar incluso al día a día, ¿no? Y que lleva a la persona lamentablemente a terminar aislándose, trabajando en cosas en las que no interactúe, no se relacione con gente o con lo menos posible, ¿no? El aislamiento. Siguiente diapositiva. Por todo esto, el desconocer las herramientas necesarias para superar ese miedo a la oratoria puede hacer que éste aumente cada vez más. Siguiente diapositiva. Entonces, la opción que tenemos primero es tener o entender que debemos dominar las emociones, dominando las emociones. Ahora, resulta importante entender que primero, que para lograr convertirte en un buen orador, debes aprender a tener dominio de tus emociones. Debes conocer cuáles son esos mecanismos mentales y corporales mediante los cuales puedas solucionar el problema del miedo escénico. Para lograr todo esto, la determinación personal debe ser firme, ya que esto te permitirá crear una actitud mental positiva y práctica. ¿Sí? Tiene que tomar la decisión, no hay otra. El tema de vencer los miedos es práctica, pero si tú, pese a que practicas, sigues teniendo miedo es porque todavía tus emociones siguen ejerciendo mayor dominio. Acuérdate que tú tienes 3 cerebros, ¿no? El reptiliano, bueno, en base tenemos el reptiliano, tenemos el mamífero o el límbico, el emocional, y tenemos el neocórtex o racional. Entonces, la parte racional, la decisión, la racional, tiene que pensar o tiene que tomarse la decisión, ¿no? Por encima de lo que puedas sentir o experimentar. Siguiente diapositiva. Resulta importante entender primero que para lograr esto, ¿no? Hay que entender que el miedo escénico es una forma más de timidez social. Entonces, si la persona tiene una personalidad tímida, flemática o es muy introvertida, ¿no? Esto se va a ver en la timidez o parte de la timidez social, no querer relacionarse o tener miedo a relacionarse con la gente, las personas. Surge esto como consecuencia de poseer pensamientos que limitan la actuación de la persona frente a un grupo de semejantes, de iguales. Recordemos, ¿no? Todos somos seres humanos. Así estemos respondiendo frente a médicos, entre ingenieros. Todos somos personas, somos semejantes. Puede ser considerado una reacción o mecanismo de defensa natural ante la incertidumbre, que podrá impedirte el logro de tus objetivos o encontrar la solución a un problema. ¿Sí? Si nos limitamos a esto, si nos limitamos a no dominar las emociones, a no poder combatir este miedo escénico, puede lamentablemente lograr o puede limitarte a lograr tus objetivos. Porque si de repente tú quieres ser un gran líder, tener una gran empresa, en algún momento vas a tener que hablarle a todos tus trabajadores o a tu equipo o ante un auditorio. Entonces, si tienes estos miedos, puede ser que no te permitan avanzar. Siguiente diapositiva. Parte de esa autodefensa, ¿no?, que surge en tu mente de orador son los pensamientos de autosabotearse o autosaboteadores, que ocultan tu verdadera autoestima, la disminuyen provocando falta de confianza en la inteligencia propia, en la inteligencia que tenemos. Siguiente diapositiva.
Por todo ello, una de las principales estrategias a seguir para romper con ese bloqueo que provoca el miedo al hablar en público es trabajar en afianzar la autoestima. Se debe hacer una revisión profunda de tu personalidad, buscando siempre darle una nueva mirada a lo que se piensa o se asume sobre uno mismo. Siguiente diapositiva. La personalidad y la madurez se construyen conociendo y valorando las propias cualidades, tanto físicas como mentales y espirituales. Partiendo de esa base es posible encontrar una serie de valores o virtudes que resultan importantes tener en cuenta al momento de luchar en contra de ese miedo escénico. Siguiente diapositiva. Otro paso importante para vencer el miedo al hablar en público es reconocer que ese miedo escénico existe como tal. Negar o evadir el miedo puede impedir que se asuma realmente el valor que tiene o que debe tener, ¿no?, enfrentarse a él o controlarlo. En otras palabras, si tú no reconoces que tienes este problema, ¿cómo vas a batallar contra ese problema? Si uno no reconoce a un enemigo o a una debilidad, entonces ¿cómo puede luchar contra ella? Entonces el primer paso es reconocer, hay algo que está afectando mi desempeño, hay algo que me está limitando, hay un problema. Y ese problema tiene que ser solucionado. Siguiente diapositiva. No se puede justificar el miedo a hablar en público bajo la figura de un mal momento, que luego pasará. Para lograr todo esto es clave confiar plenamente en la capacidad propia, teniendo siempre presente que con optimismo y entusiasmo se puede llegar lejos. Agrego la palabra preparación. Optimismo, entusiasmo y preparación. Siguiente diapositiva. Modificar las creencias limitadoras es otra de las acciones a tomar en cuenta para vencer el miedo al hablar en público. Las ideas limitadoras provocan estados emocionales limitantes también, de ahí la importancia de mantener la mente ocupada de pensamientos positivos que ayuden en el proceso de superación. Siguiente diapositiva. Visualizar o producir imágenes mentales afirmativas puede influir en el sistema nervioso, logrando un futuro que al enfrentarse al público los niveles de ansiedad hayan disminuido considerablemente. ¿Sí? El tema positivo, ¿no?, te ayuda. Afortunadamente tenemos esa opción. Podemos pensar positivo y mantenernos con una actitud positiva, repito, positiva, y esto va a lograr o va a ayudarnos a poder combatir todas esas limitaciones que podríamos haber tenido o que nos han programado o inculcado. ¿Sí? Siguiente diapositiva. ¿Cómo prepararse para hablar en público? Primero, entonces, fija un objetivo. Tiene que haber un propósito, tiene que haber un objetivo. Fija un objetivo. Siempre debes tener una meta por alcanzar. Debes definir qué buscas con tu charla. De esta forma, de esta manera, te será fácil preparar todos los detalles que consigan o que logren alcanzar esta meta. Si saltas este punto, es como navegar en un barco a la deriva, sin rumbo. Si no hay un propósito, si no hay un objetivo claro, estás a la deriva. Otra, siguiente diapositiva. Preparar el tema. El conocer cada detalle del tema a tratar te mostrarán como un experto. El simple hecho de saber un poco más que el auditorio ya te garantizará el dominio del auditorio. Siguiente diapositiva. Realízate preguntas. Cuando estés preparando el tema, ponte en los zapatos de tu público. Aquí hago un paréntesis. Ser empático no tiene pierde. Sé que parece un ejercicio algo difícil, pero inténtalo. Piensa que se están preguntando o qué les interesa o qué les estás diciendo. De esta manera podrás ajustar tu mente adecuadamente para cubrir cada detalle y así logres tu objetivo. Recuerda que la intención de hablar en público es hacer llegar un mensaje con efectividad al público. Por eso la importancia de que pienses como ellos. Esto también te ayudará a tener respuestas adecuadas a sus inquietudes. Ponerse en los zapatos de alguien te lleva a pensar, ¿no? ¿Qué podrá pensar? Que si yo le cuento esto, ¿qué dirá? ¿Qué emoción le producirá? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Dentro de dominando las emociones. Entonces, nada mejor que estar familiarizado con el lugar. Esto te dará la seguridad de que es como si estuvieras jugando de local, como si estuvieras jugando en casa. ¿Sí? Conocer bien el local nos ayuda, no nos sorprende, ¿no? En cambio, si entras a un escenario por primera vez, de repente puede pasar de que estás un poco perdido, ¿no? Y eso puede influenciar en tu pánico, en tu miedo escénico, en tu temor a hablar.
Siguiente diapositiva. Prepara historias. La intención de esto, lo hablamos también en el tema del storytelling, la intención de esto es evitar el lenguaje técnico. Esto hace difícil de entender cualquier cosa. Pero si por el contrario adaptas tus explicaciones con historias cortas, será mucho más fácil para el público comprender todo, ya que la mente humana es gráfica y por lo tanto acepta mucho más fácil las historias que datos abstractos difíciles de visualizar. ¿Sí? Les mencioné el tema del storytelling y contar historias. ¿Sí? Las empresas, las marcas normalmente lo buscan. ¿Okay? Siguiente diapositiva. Vístete de acuerdo a la ocasión. Tu apariencia habla por ti. Como te dije anteriormente, la mente humana es gráfica, por lo tanto, el proyectar una imagen adecuada genera confianza y respeto por parte del auditorio. Siguiente diapositiva. Lenguaje coloquial. Se llama lenguaje coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido. Coloquio es sinónimo de conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. Podemos decir que es la variedad más utilizada de la lengua y se caracteriza, en general, por ser espontánea, relajada y expresiva. Siguiente diapositiva. En nuestra forma cotidiana de hablar, solemos usar un lenguaje llano, carente de sofisticaciones y no necesariamente ceñido a la gramática castellana. Esto no es indicio de deficiencias culturales, al contrario, es un conjunto de herramientas que nos proporciona el idioma para lograr una comunicación rápida y directa con nuestros semejantes. Siguiente diapositiva. Tipos de discursos orales y escritos. Los discursos son textos orales o escritos, cuya función comunicativa es enseñar o convencer a un público o auditorio sobre algo. En ellos predomina la función apelativa del lenguaje. En un acto de habla, el discurso puede manifestarse de dos formas, individual o monólogo, ¿sí? Individual o monólogo, una sola persona habla y cuenta o algo, o de modo interlocutivo o diálogo. Una persona les pregunta, ¿no? Pregunta cosas, auditorio, ¿y usted qué piensa? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de? ¿Sí? Y ese es el interlocutivo o diálogo. Siguiente diapositiva. En este caso nos abocaremos a los que se producen en forma individual. Este se caracteriza por centrar su atención en el emisor, su propósito y mensaje. Es decir, establece un acto comunicativo unidireccional. El emisor no espera establecer un diálogo explícito y directo con el público o auditorio a quien dirige su mensaje. Siguiente diapositiva. Algunas manifestaciones del discurso individual pueden ser las siguientes. Alocución, del latín allocutio onis, que significa hablar en público. Discurso breve que se caracteriza por cumplir una función introductoria en ciertos eventos como celebraciones, actos, inauguraciones. En otras palabras, alguien entra, habla sobre un tema corto, pequeño, una historia, un rompehielo, una dinámica y da paso al expositor principal, ¿sí? Como en un concierto de música vendrían a ser el grupo, el telonero, ¿sí? Algo introductorio y entra el grupo principal, entra el ponente, el expositor principal. Siguiente diapositiva. Arenga, término que viene del gótico reunión del ejército. Discurso pronunciado en tono solemne con el propósito de enardecer el ánimo de los que escuchan, ¿no? Arengas, ¿sí? Como las barras, como las arengas, ¿sí? Otro, conferencia. Siguiente diapositiva. Del latín conferentia, conferre, que significa llevar junto con. ¿Y la conferencia qué es? Es una disertación en público sobre un tema de carácter político, literario, científico, etc. Se caracteriza por la preparación exhaustiva del tema por parte del conferenciante. Público especializado en el tema. También una conferencia normalmente tiene un público especialista o especializado. Siguiente diapositiva. Disertación. Del latín dissertatio, disertario, que quiere decir entretejer. Discurso, y significa discurso o exposición ordenada de un tema o punto particular de una materia más amplia, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Viene a ser un discurso, una exposición, una ponencia
pero que viene a hablarnos más a profundidad de, ¿sí? Nos habla a profundidad, nos explaya, nos orienta, nos da más temas, más cosas, ¿sí? Una disertación, profundiza en algo. Siguiente diapositiva, charla, probablemente del latín o del italiano charlare. ¿Y qué es? Una charla es una disertación, pero distendida y sencilla, con el fin de divulgar una experiencia particular, un punto de vista sobre un tema. ¿Y quién escucha o quién es el receptor? Normalmente el público en general. Una charla se puede dar con expertos, sí, charla con expertos hemos visto, hemos oído, hemos visto programas que hacen charlas con expertos o con líderes, ¿sí? Y nos hablan de temas profundos a veces, pero también es un poquito más relajada. No es tanto como una presentación, una ponencia o una disertación. ¿Ok? Una charla entra en un diálogo, ¿no? Entre una persona que entrevista, una persona que le pregunta cosas, y la persona está más sentada, más relajada y conversa sobre el tal o cual tema. Siguiente diapositiva. Homilía. Del griego homilía, que significa reunión. Esto normalmente se da en la liturgia católica. Es el comentario de tono cercano y sencillo que se hace en la misa sobre la lectura de la Biblia, ¿sí? La homilía creo que no requiere mayor explicación. Normalmente actos litúrgicos en la iglesia. Siguiente diapositiva. Meeting. Del inglés meeting, o que significa reunión, ¿no? Un meeting es una reunión, una cita. Este discurso se caracteriza porque el emisor expone ardientemente o pasionalmente, ¿no? Una idea o reivindicación social o política, ¿no? Los mítines los vemos en las elecciones, en las campañas presidenciales o de alcaldes, ¿no? Que hacen los mítines y lanzan dentro del meeting arengas, ¿no? Bravo, esto, y el expositor, el ponente en el meeting habla, ¿no? Y les prometo que haré tal cosa, y lo dice con una fuerza, con una algarabía, con tal pasión, ¿no? Que termina convenciéndonos a algunos. Siguiente diapositiva. Perorata. Del latín perorare, que significa hablar o hacer un discurso. Y una perorata es un discurso o razonamiento inoportuno, cuyo resultado llega a ser fastidioso para el auditorio. Viene a ser una participación, un discurso, una charla, o mejor dicho, una presentación, ¿sí? Pero de algo que desvía, de algo que incomoda al auditorio. Estamos hablando de algo, de un tema A, y de repente alguien lanza una perorata, un comentario, una apreciación, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Eso se vuelve una perorata, se califica como perorata. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Sermón, del latín sermonis, que significa conversación o diálogo. ¿Y qué es un sermón? Es un discurso que se caracteriza por presentar una predicación de carácter religioso o moral. Suele tener una fidelidad didáctica, promueve mandatos y normas de conducta para los receptores. ¿Sí? Y bueno, creo que todos hemos visto un sermón en la iglesia, en un acto litúrgico, o incluso, ¿no? En las familias, ¿no? Cuando viene el papá, ¿no? Y va a corregir al niño o al hijo y le da un sermón, ¿no? Y la mayoría de los niños no les gusta, o a nadie les gusta que los sermoneen, ¿no? Entonces entendemos ahí que existe esto es real y también aplica en el día a día, en la familia, por así decirlo. ¿Ok?